A partir de ahora, la hora global. Desde el paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Susana Mangana. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Muy buenas tardes, amigos, bienvenido a este trocito de la tarde de Radio Mundo, a este lugar especial de la programación del 1170M de vuestro dial. Bienvenidos a la hora global, al paralelo 35, al lugar donde cada martes y cada jueves nos encontramos. Y estamos de nuevo aquí juntos en esta tarde que aparece menos engañosa que otras. Atisbamos la cercanía ya a lo lejos de una primavera que parece querer acercarse hacia nosotros. Y estamos con José Antonio Sarabia, a quien recibimos aquí en estudios nuevamente. Recién venido, ya no tan recién, digamos, de hace algunas semanas, ¿no? Que ya estuviste viniendo a Montevideo. Estuviste sí. Aquí también en estudios referidos a temas que tenían que ver con la Federación Rusa. Hoy también vamos a tratar de encarar algunos de esos temas. Nos vamos a meter dentro de la política rusa. Vamos a tratar de identificar partidos políticos dentro de Rusia. Vamos a tratar de identificar algunos perfiles. Solo unos esbozos porque obviamente siempre el tiempo es tirano y no estamos, digamos, nunca con demasiado tiempo a favor como para poder profundizar demasiado las cosas. Pero la idea es con José tratar de acercarnos a por lo menos un perfil de cada partido, quiénes son sus líderes, cuáles podrían ser sus perspectivas diferentes, y ya arrancamos con eso. Bienvenido, José. Bueno, buenas tardes, es un gusto estar acá. ¿Todo bien? Muy bien. Seguimos diciendo lo mismo, estás en Montevideo, pero además estás combinado a hacer una serie de cursos o un curso en particular. Sí, ahora el sábado 10 de septiembre empiezo un curso sobre historia de Rusia contemporánea en la Universidad de Montevideo, que van a ser 10 sábados en los que se van a tratar diferentes temas de la historia contemporánea de Rusia, que van, bueno, desde política, desde el Estado multinacional, temas de sociedad, de familia y, bueno, muchos otros. ¿Es un curso de grado? Para maestría, pero bueno, se puede anotar el que le interese también. Bien, se aceptan colados, temas. Porque ahí estaremos también. Bueno, sí, claro. Intentaremos por lo menos tratar de sobornarte con algo. José, para tratar de arrancar con este tema, vamos a acercarnos desde lejos, desde una mirada satelital casi, a intentar aterrizar en conceptos que los occidentales necesitamos a veces como brújula. La Federación Rusa es una federación. ¿El nombre está bien? Sí, claro. En realidad, según la Constitución de Rusia, la Federación Rusa es una democracia a nivel de la Carta Magna. Pero desde el punto de vista de la organización territorial es una federación, sí, es claro. Un Estado federal, digamos. Sí. Ahí está. Después vamos a abundar un poquito en qué más. Desde el punto de vista de la Constitución, es una democracia, me decías. Sí. ¿Tú te trajiste aquí? Sí, la tenemos aquí, la Constitución de la Federación de Rusia, que fue aprobada en 1993 por Yeltsin, y bueno, tuvo después algunos cambios en el 2008 y en el 2014. Sobre todo en el 2014 por el tema de Crimea, tuvo bastantes cambios a nivel también de territorial y de algunos otros temas relacionados con eso. Perfecto. Vamos aquí, me gustaría ya empezar a analizar desde el principio todo esto. Desde el punto de vista occidental, yo me voy a poner en occidente. Quiero aclarar algo para los oyentes porque hemos tenido buena recepción de nuestro encuentro anterior. Sí. Y los oyentes piensan que yo soy una especie de lobo feroz que te arrincono. Y algunos no comprenden, porque nosotros tampoco lo decimos, que nuestra función, de acuerdo con el entrevistado siempre, es tratar de ser punzantes, tratar de ser provocadores. Y así como a ti en el último encuentro te manejé algunos argumentos que muchos oyentes vieron como muy pro-OTAN o pro-occidentales, la idea fue también con el diplomático norteamericano, el que tuve la suerte de entrevistar, plantearles el punto de vista ruso para ver cuál era la respuesta.
es un poco la idea. Perfecto. Para que los que me conocen y los que no me conocen, soy occidental, no tengo problema en decirlo, no me dejo llevar por ideologías en lo posible, trato de ser, a mi edad ya, estar por encima de eso. Los considero un mal necesaria, me parece que son religiones de la nueva era, pero son otras religiones, como tantas otras, una cuestión de fe, a la cual no me afilio. Entonces, aterrizando en esto, vamos a volver a ser provocadores, contigo también, no te sentís atacado ni nada, No, espero. para nada. Régimen híbrido, democracia con desventajas, autoritarismo con ventajas, autoritarismo a secas. Así se conceptualiza el régimen ruso. Tú me decís que la Constitución dice que es una democracia. Los occidentales no lo ven como una democracia. Y algunos rusos, cuando entran en debate sobre este tema y esbozan una especie de defensa, dice que en definitiva tampoco para los rusos el ser democrático es lo primero. Tú dijiste algo, creo, en una entrevista anterior, referido a que hay una prioridad de la seguridad, del orden, de otros valores, muchas veces. Entonces, en definitiva, es cierto que, por más democrático que diga la Constitución que es, no es lo que los occidentales llamamos una democracia pura. Bueno, ahí vuelvo, lo leo citando el artículo 1 de la Constitución. Rusia es una federación democrática con una forma de gobierno republicana. Esa es la definición. Después tendremos que entrar a precisar qué es el concepto de democracia y qué significa la democracia. Porque, por ejemplo, para los rusos también, si uno toma la democracia occidental, a veces critican mucho, por ejemplo, el sistema de gobierno estadounidense, que dicen, bueno, que haya un bipartidismo, en el que en realidad son grupos de poder los que controlan esos partidos y el ciudadano común no puede intervenir verdaderamente para romper ese sistema. Bueno, ellos dicen, bueno, eso tampoco es democracia. Entonces el concepto de democracia se usa mucho, se manosea. Y en Rusia, en realidad, lo que es a nivel de analistas políticos, los científicos, investigadores de ciencia política, lo que plantean es que sí, que bueno, Rusia es una democracia, pero hay que agregarle un adjetivo posterior, que es lo que en Occidente no se hace. En Occidente se dice que una democracia es democracia o no es democracia. No se le agrega después un adjetivo al lado que, por ejemplo, sea democracia liberal. Para los rusos, Occidente sería una democracia liberal. Y la propia Rusia sería una democracia, sí, con desventajas, en transición, una democracia que todavía le faltan algunos aspectos para poder ser una democracia plena. Porque lo que se valora que sí existe en Rusia es que hay un sistema político abierto. Si bien ahora después vamos a hablar que hay dos sistemas, hay partidos políticos diferentes, variados, no existe solo un partido ni dos, hay bastante variedad, y hay discusión pública de las ideas. Entonces no hay censura sobre el futuro del país. Hay debates en la sociedad en los que cada uno puede intervenir y dar su opinión sobre eso. Lo que se critica sí es que hay ciertas tendencias a que el partido gobernante a veces no dé la libertad suficiente para que todos los políticos opositores puedan expresarse. No hay a veces muchas libertades políticas a nivel de manifestaciones, la corrupción en algunos casos, en algunas regiones, todo eso, por eso se indica que no es una democracia plena o liberal, y es una democracia en transición. Entonces hay que entender que también lo que Rusia aspira, o aspiraba al menos, es a llegar a una democracia liberal, de estilo occidental, en el futuro. Hay que entender también a nivel histórico de dónde sale Rusia hoy. Rusia viene de... Rusia nunca tuvo ese perfil. Bueno, si salimos a la época de los zares, era un autoritarismo puro, y después tenemos una Unión Soviética que estuvo décadas con un partido único. Entonces, ya no hace bastantes años que se ha terminado la Unión Soviética, pero el dilema de la década de los 90 sigue todavía estando presente. Entonces, si se lo compara con lo que era la Unión Soviética en 1990, hoy al menos, hay más partidos políticos, hay variedad, se pueden debatir las ideas en público, y eso se plantea como que es una ganancia y que se puede seguir en ese camino para a lo largo de los años
ser aún más democrático el país. Algunas preguntitas con respecto a esto para no dejarte escapar. Sí. Te pongo un poco contra las cuerdas. Dijiste que en Occidente se es democracia o no se es democracia, o por lo menos desde la ciencia política se maneja el concepto. Quizás hoy la ciencia política está un poco más laxa, ¿no? Pero básicamente, digamos, siguiendo el camino de los clásicos, llegamos a eso. En tu concepto, ¿debiera haber adjetivos? Es decir, ¿debieran catalogarse las democracias porque no todas son iguales? Estoy hablando de Occidente. ¿En Occidente? Sí. Bueno, sí, en Occidente hay grados. Hay países que varían su forma. ¿En Occidente para ti hay democracias que de hecho no lo son? Sí, sí, claro. Bueno, es que depende también en la práctica cómo están configurados los sistemas políticos de cada uno de los países. Hay sistemas que efectivamente son bipartidistas, sistemas que, bueno, sí permiten que crezcan diferentes tendencias. Un ruso también te diría que es algo... Son los problemas también que tenemos en Occidente, ¿no? Un ruso te diría, bueno, pero vos no podés tener un partido fascista en Occidente. Y eso limita las libertades de la gente. Que esto te choca un poco, pero bueno, te está diciendo, ¿por qué puede haber comunistas y no puede haber fascistas? Por ejemplo. Claro. Ahora, yendo a otro punto de lo que dijiste. Me decís que hay un sistema abierto, que se pueden debatir ideas, pero estamos viendo cómo se llevan presa gente, cómo no permiten manifestar. ¿Eso sucede? ¿Y estás fallando tu concepto de que hay debate de ideas? ¿O Occidente está exagerando con eso y esos son temas puntuales? Bueno, es que ahí tendremos que entrar a precisar. Necesitamos ese grado de comprensión que tú lo tenés y nosotros no. Claro, es que hay que precisar de qué ideas se están debatiendo. Yo me estoy refiriendo al debate de ideas de cómo construir el futuro del país. Entonces, ahí sí hay debate de ideas y hay diferentes modelos, y es un sistema que en realidad el propio Putin está promoviendo, que es intentar crear una ideología, no en el sentido negativo, pero un consenso común de toda la población para a partir de esa base después seguir construyendo qué quieren todos. Entonces, lo que la gente en realidad lo que va presa es por ir contra las leyes por ejemplo, las leyes de familia, por ejemplo. Si uno va contra esas leyes a nivel público, bueno, son leyes, se comete un delito y se llevan presos. Pero uno puede expresar, cada individuo puede expresar lo que quiere para su país y lo puede hacer. El tema es en qué punto eso va contra las normas del país establecido, que son las leyes. Ahí, bueno, sí, uno puede pensar, si uno plantea una idea del país como que Rusia quiere que no sea más un imperio, que libere las repúblicas que están dentro de su federación, bueno, ahí sí ya entraríamos en un tema bastante delicado, que son temas que no se pueden capaz mencionar públicamente. El tema es el nivel de cómo el encontrar el límite entre lo privado y lo público, que eso es muy importante en Rusia. Uno en forma privada puede plantear lo que quiera y puede plantear su modelo. Nadie te está grabando por teléfono, no hay una aplicación en tu teléfono del gobierno que si vos decís no me gusta Putin, o Putin es un ladrón, o Putin me cae mal, viene a los 2 minutos viene la policía secreta afuera. Nosotros creemos que es así. No, en Rusia ese nivel no existe, y a nivel privado se puede decir una libertad completa. Después a nivel público sí ya es que empieza a haber los problemas, porque empieza a chocar con lo que son las leyes del Estado que limitan las manifestaciones públicas en general y en particular sobre determinados temas. Que bueno, las justifican a veces por el orden y la seguridad del país. Y más ahora, después de febrero. Digamos entonces que no es el cuco que vemos. No. O sea, según tu concepto, no podés estar engañado. Viviste en Rusia. No, claro. Lo que nos estás diciendo es lo que viste. Sí, es que yo, a ver, de toda la gente que conocí antes de febrero, tengo que decirlo. Ahora vamos después de febrero. Claro, porque hay un cambio. Antes de febrero, todas las personas que conocía y le empezaba a preguntar o tenías un poco de amistad, te decían, bueno, cosas no muy agradables de Putin. Y esto es algo cierto, o sea, nadie decía soy fan de Putin. La gente en realidad te decía, bueno, Putin está haciendo esto mal, no le está pagando bien a los jubilados, no está logrando, bueno, tener un proyecto de país común, está beneficiando a los ricos, a los oligarcas, bueno, había como muchos comentarios.
Y yo a esa gente la seguí viendo después los meses siguientes y los años siguientes. O sea, no desaparecieron por hacer comentarios en forma privada que estaban teniendo un malestar al gobierno en algunos puntos. Entonces, si es en el ámbito privado, hay total libertad para expresarse de cualquier manera. El tema es cuando es público. Ahora, si vos estás poniendo haces un graffiti que dice Putin ladrón, al otro día está tapado y la persona que lo escribió no sé dónde estará. Pero bueno, el graffiti no vuelve a aparecer. Muy bien. Cerramos este bloque con que, de todas formas, sí, con mayor grado, con menor grado, con grados intermedios, esa democracia que nos da la Constitución rusa sí tiene diferencias con lo que entendemos como democracia en Occidente. Sí, bueno. ¿Tá? O sea, tú reconoces sí un grado mayor de cuidado del orden, vamos a llamarlo, por ser educados, que puede ser tomado como una especie de represión desde un punto de vista occidental. Es que depende de lo que quiera el país. Porque en ese tema está la diferencia que me parece estamos viendo. Es decir, tú decís, bueno, es una democracia, pero después decís, bueno, pero alguien va preso por esto, y bueno, en una democracia para nosotros no iría preso por eso. O sea, asimilamos esas cosas que pasan, pero que tú ves como transgresión de la ley en algunos casos, lo asimilamos a actos que no los vemos como democráticos. Entonces, como tú dijiste, quizás está en nuestra definición de democracia, pero lo llamemos como lo llamemos, no es el adjetivo que le pongamos, o le sacamos todos los adjetivos, como tú dijiste. La democracia rusa no es el tipo de democracia que estamos acostumbrados a manejar en Occidente. ¿Está bien lo que dije? Sí, eso sí. Pero habría que hacer la salvedad de que hay cosas que pasan en Occidente que en Rusia no pasan y que garantizan más los derechos de las personas también. ¿Cómo qué? La seguridad. Uno tiene completa seguridad en cualquier lado. Por ejemplo, no sé, el crimen organizado prácticamente no existe en Rusia. O sea, al menos no va a atentar la vida de las personas. Entonces, si uno en Uruguay no sé tanto, pero en otros países de América Latina que se consideran democracias, que haya personas del crimen organizado asociadas a gobiernos a veces, o aunque no estén asociadas, que pongan en peligro la vida de las personas, eso no indica también que hay una carencia de garante de derechos por parte del Estado. Y eso en Rusia no existe. O sea, el Estado te está garantizando, bueno, a los disidentes o a las personas, no vamos a llamar disidentes, pero a las personas que no están de acuerdo, no pueden expresar sus ideas, pero al menos tienen garantidas las derechos del derecho a la vida, básicamente. Que ahí entramos en el dilema. No me acuerdo qué político había dicho una vez que, bueno, prefiero que me apuñalen en el metro de Nueva York a que, bueno, vivir en la Unión Soviética, habían dicho. Bueno, depende ahí qué quiere cada sociedad también. Entonces, para los rusos una democracia es un país, una sociedad en la que hay armonía social, en la que hay seguridad. Entonces, bueno, también, si tus propios conciudadanos te están intentando, bueno, quitar, no sé, robar o incluso pueden atentar contra tu vida, ellos lo consideran como que no es una democracia plena tampoco. Perfecto. Nos metemos un poquito más ahora en lo que dice la Constitución, cuál es la organización política rusa. Me cuelgo de alguna frase que tú dijiste para provocarte un poco más. Y ya volvemos, amigos. No se vayan, seguimos por acá nosotros. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Desde el paralelo 35, La Hora Global. Seguimos, amigos, en la tarde, no lo dijimos, la tarde del penúltimo día de agosto, 30 de agosto del año 2022, tercer año de la pandemia, José, aquí en la tarde de Radio Mundo, aquí por si se lo preguntan, el 1170M de vuestro dial, en la programación de Radio Mundo, en esto que dimos en llamar La Hora Global. José, al pasar, pero no te voy a dejar pasar cosas, dijiste, bueno, el crimen organizado no existe, las democracias occidentales son imperfectas, pienso que desde Moscú, donde estaba, se veían quizás, y lo reconozco, quizás se veían más claros los defectos de los sistemas de gobierno occidentales. Pero desde acá se ven claros los defectos rusos. Y no tengo más remedio que decir, bueno,
para Occidente, el crimen organizado está enquistado en el poder en Rusia y existe. Lleva el nombre de oligarcas para muchos. Se discute un poco quiénes son o quiénes fueron, porque hay teorías respecto a que siempre estuvieron allí y que 1991 no cambió mucho. Hay otros que dicen que no, que sí, que hubo muchos cambios derivado a que, debido a la carrera de Vladimir Putin, muchos de esos oligarcas de hoy son los compañeros de tareas de ayer de Putin y que de hecho habrían descabezado a la generación anterior. Sea cual sea la verdad, esa presencia existe y ese es un defecto, entre comillas, de esa democracia. ¿Es así? Bueno, primero hay que definir qué es un oligarca ruso y el rol que tienen en el gobierno. La idea que prevalece es que en realidad cuando Putin asumió, los oligarcas eran los que, de alguna manera, eran las personas que dominaban los medios de producción, vamos a poner un término, las grandes empresas, de alguna manera, en Rusia. Y bueno, Putin les puso orden y les dijo, bueno, no se puede hacer lo que uno quiera en este país, hay que cumplir con las normas y de alguna manera los frenó en sus afanes de alguna manera de robarse todo lo que podían en el sentido de obtener la mayor ganancia posible. La idea que existe es que, bueno, cuando Putin hizo eso, algunos emigraron, se fueron del país y otros se quedaron y, bueno, forman parte de alguna manera del gobierno. No sé si directamente o no, algunos están dentro del grupo, podemos decir, de ayudantes de Putin. El poder ejecutivo en Rusia es un poco, complejo. Hay bastantes, están los ministros, todo lo que significa el aparato tradicional de alguna manera, pero existen mucho también conceptos como ayudante, que obviamente no es un señor que va y le sirve el café a Putin, pero bueno, serían un estilo de asesores, que muchos de esos están ahí. Sí, se terminan construyendo como círculos íntimos del poder que rodean al líder y de alguna manera ellos mismos tienen cierto poder. Sí, siempre subordinados al líder de alguna manera, pero bueno, están ahí. El tema es que en realidad ahora es muy vertical el poder. Antes se podría decir que a nivel más regional, no en Moscú, sino en todas las regiones que vamos a mencionar más tarde, había como mayor poder de esas personas, y es un problema el líder empresario, lo podemos llamar para no decir oligarca. El problema que existía en la Unión Soviética, en los 90 sobre todo, fue que el líder de la región era el dueño de la región. O sea, tenía en su propiedad, era el dueño de todas las industrias, de todas las empresas que estaban dentro de la región que era líder. Sí, hay un matiz ahí. En Occidente se identifica también al oligarca, no solo como el empresario con poder, como lo estás describiendo, sino también a verdaderos jefes de mafias, Uh-huh. que siguen con su actividad criminal de alguna manera, y hay una especie como de áreas de mafias permitidas dentro del esquema de gobierno ruso. ¿Lo ven así ahí también? No, el tema es que, aunque existiesen, o si existen, yo por eso no tuve percepción de que nadie se quejó de que existieran mafias. No sé, si uno va a otros países occidentales famosos, uno dice, bueno, en algunos países europeos del sur hay mafias y bueno, existen. Y si uno va ahí, la gente te dice, hay mafias en mi ciudad. En Rusia nunca nadie me mencionó la palabra mafia. Como que no está... La población no advierte eso como un peligro. Entonces, si existen, es algo que está a otro nivel, que no repercute en el ciudadano común. Las mafias, sí, no, al nivel de que las entendemos en Occidente. Pero sí los ves rodeando a Putin, por lo menos, no como mafias, pero ves, digámoslo así, ves personajes poderosos rodeando a Putin. Bueno, lo que quiero decir es que están... Hay como una especie de clase dirigente especial, por llamarlo Sí, de pero que alguna no manera. es permanente, ese es el tema. Putin puede quitarlos si lo considera así necesario, si toman decisiones que van contra... Putin ejerce liderazgo sobre ellos. Sí, ¿Eso es claro? Sí, completamente. Y sobre todo las regiones también, que es lo que quería mencionar antes, que antes en las regiones había también una especie de caciques, podemos decirlo, a nivel uruguayo, no sé, como que había jefes de regiones que eran muy poderosos y que, bueno, podían someter a la población a sus normas sin tener en cuenta el gobierno central, y eso ya se acabó. Eso ya no existe. Es Putin. Sí.
De acuerdo. ¿Cómo casamos esto de que Putin es un líder? Lo definís como líder. Sí. Definís como que ejerce liderazgo. Ahora vamos al concepto de liderazgo. Pero recién me dijiste, yo escuché a mucha gente hablar mal de Putin. Como que hacía cosas mal, o que no sea esto, no sea aquello, o sea, su gobierno era inoperante, no, pero ineficiente quizás, Sí. no era un gobierno brillante. Pero sin embargo es un líder sin discusión. ¿Y cómo manejamos eso? ¿Qué es un líder para el ruso? Bueno, es que ahí, primero que nada, Putin se ejerció al principio como un líder bombero, vamos a decir que es el nombre que se le daba, porque fue el que apagó muchos fuegos cuando asumió, que fueron sobre todo la guerra de Chechenia y los problemas económicos descontrolados que había de inflación y de desempleo. Entonces, él se constituyó como un líder bombero o un líder garante de la seguridad y del orden en el país. Para un ruso, lo que tiene que hacer un líder, primero que nada, es integrar a la sociedad. Entonces tiene que articular los intereses de las personas ricas y de las personas pobres, lo vamos a decir a nivel general, pero la idea es que integre a todos los estratos sociales y los armonice. Y también a nivel regional de todo el gobierno, de todo el territorio. Entonces, primero que nada, tiene que ser integrador. Después, el segundo punto es que tiene que orientar. Tiene que orientar a la gente y dar unos lineamientos generales sobre qué camino tiene que seguir el país. Porque si el líder no lo hace, cada uno va para su lado, tira para sus ideas, lo que quiera hacer, y no se llega, bueno, a nada. Entonces lo que se espera es que haya un líder que oriente, al menos que tire líneas sobre para dónde tiene que ir el país. Y el tercer aspecto es que tiene que ser, bueno, instrumental de alguna manera. Tiene que dar las herramientas para que la gente pueda finalmente desarrollarse. Eso está relacionado también con que tiene que ser comunicativo. Si lo vemos a Putin, es un líder que está presente. Bueno, esa pregunta te iba a hacer. ¿Terminaste de escribir el líder? Sí. Mi pregunta justamente es, ¿Putin es todo eso? ¿Ha logrado ser todo eso? Yo creo que sí. O sea, sí. está en el poder todavía porque cumplió con esos requisitos del imaginario ruso del líder, o es alguien que está prendido al poder y en realidad está a punto de caer y es alguien que no cumple con esos requisitos. Sí, cumple con los requisitos. Si uno compara, bueno, lo ven los mismos rusos. El tema es que la cuestión, tanto para el ruso, aunque parezca algo que nos choque a nosotros... No, yo te estoy sacando Occidente de la ecuación, no, o sea, vamos a inmersar... Porque si uno va con Putin, antes se quejaba la gente. Yo por eso digo que es un quiebre febrero del 22, porque después de febrero yo no encontré a nadie que me diga Putin es un mal líder. Después de febrero del 22, toda la gente empezó a apoyarlo. De forma instantánea, básicamente espontánea. Hay un consenso general, si uno ve las encuestas, el 80% de la población ahora lo apoya como líder, como buen líder, tiene una visión positiva sobre Putin, según el Instituto Levada de Moscú. La gente ahora, bueno, lo apoya mucho más, pero lo apoya porque él se erigió como el garante de la seguridad. Entonces, esto como lo ven, esta operación en Ucrania, lo ven como una garantía de la seguridad del país. Ahora la gente espontáneamente lo apoya y bueno, se olvida de todo lo otro que puede estar haciendo. Porque está haciendo lo principal que quiere el ruso, que el ruso lo que quiere es seguridad del Estado. Ahora bien, el relato occidental podría ser, en realidad Putin tiene todo ese apoyo porque ha instrumentado un relato de política exterior, se los hizo creer a los rusos y de alguna manera los rusos están engañados con la realidad, están viviendo una especie de fake news o posverdad. Uh-huh. Y en realidad esa es la jugada de Putin y es lo que le permite seguir en el poder. Eso, por supuesto, Rusia también lo dice de Occidente. Pero vamos a seguir dentro de Rusia. Tú seguís teniendo, creo, una cabeza occidental en algunos aspectos. Esperemos no perderte del todo. Es un chiste. Pero vos ves un pueblo engañado, ves esfuerzos del gobierno por dar un relato que mantenga una especie de burbuja ideológica. No, porque el gobierno ruso es una expresión del pueblo ruso. Sí, y aunque parezca desde Occidente algo extraño, los deseos y las aspiraciones del pueblo tienen una aspiración imperial de alguna manera, un afán imperialista. Y el ruso se siente bien, le agrada que, por ejemplo, esté pasando lo que está pasando en Ucrania. Entonces,
La gente además, no solamente esto, sino que, bueno, Putin ha mejorado la calidad de vida de la gente. Eso también es un hecho palpable, si uno lo compara con los 90, que es lo peor, la catástrofe, y lo mismo con la Unión Soviética. A ver, en la Unión Soviética había problemas hasta los 90, en los que había escasez de producción de productos en las tiendas. Y eso, bueno, ahora con el capitalismo ya se acabó, se terminó eso, y la gente ve una mayor libertad de elección y de que no se va a morir de hambre, al menos, de que hay comida. Entonces, al mismo tiempo, Putin es paternalista, de alguna manera lo podemos llamar paternalista, porque también lo que existen son, bueno, subsidios del Estado a la gente. Entonces, bueno, para los niños, para personas mayores, para los pensionistas, los jubilados. O sea, hay también una ayuda estatal, que podría llamarse desarrollo social o ayuda social, existe también. Entonces, tampoco es el gobierno cuida de alguna manera a su población también, y la gente lo percibe así también. ¿Tú ves cierta lógica en que él represente a Rusia en este momento? Sí, es que es curioso identificar dónde surgen las aspiraciones de un gobierno, de un pueblo. Porque yo no creo que Putin haya creado, no sé, que esté creando el fantasma de Occidente, o no sé si el fantasma de Occidente, pero que haya problemas de garantía de su seguridad no es una creación de Putin. Es algo que la gente ya cree a priori. O sea, lo cree antes de que el gobierno se lo diga. Entonces yo creo que si hubiera un político ahora y dice, no, Occidente son amigos todos, o la seguridad del país ya está garantizada, yo creo que los rusos sospecharían de ese líder y no lo seguirían. ¿No creen en eso? No. Putin es el representante de un poder ejecutivo. Sí. La Federación Rusa tiene un poder ejecutivo, un primer ministro, se le llama a veces también, pero en realidad es presidente, ¿no? No, son dos cosas diferentes. Son dos Presidente cosas y diferentes. primer ministro son dos funciones diferentes. Perfecto, ahora las definimos. Ah, no, pero las definimos ahora. A ver, Sí. decime. No, en realidad está el presidente y el primer ministro. Que el primer ministro en realidad está en un segundo nivel, no sé, un vicepresidente es el que lidera a los ministros. Putin ejerció como primer ministro, Claro, porque según la para Constitución, alternarse en el poder porque no podía repetir. sí, claro, son dos con son dos Medvedev. periodos de gobierno máximos Ok, para el presidente. entendido. Entonces él estuvo del 2000 al 2012. Después estuvo Medvedev, que había sido su primer ministro. Quedó él como presidente y cambiaron de igualdad de roles. Tiene 10 viceprimer ministros, y 21 ministros. Ujú. Además hay ministros federales, es decir, es un gran conglomerado que podríamos llamar poder ejecutivo, para que nos entendamos en Occidente. El poder legislativo está como partido en dos. Lo más conocido es la Duma, que es un parlamento con representantes, Sí. podríamos llamarle diputados, Sí, o no, que elegidos son 450, ¿no? Ujú. Duran 5 años en su cargo. Ya me hice un esquemita para hacerla un poco más rápida. Y lo que se llama el Consejo de la Federación, que es donde entran los representantes de las repúblicas. Ujú. Porque si es una federación, hay gobiernos regionales que a su vez envían un representante por su ejecutivo y un representante por su legislativo regional a este Consejo de la Federación, que son 170. Sí, cada región tiene su poder legislativo también. O sea, De acuerdo. Dividido 2 son como 80 y pico. Ahora vamos a ver todas las repúblicas. No todas, pero... de ese Consejo de Federación hay 17 que son nombrados directamente por el presidente. ujú. ¿Tá? Y por una enmienda al 2020 ya se les llama senadores y hay una especie de aire bicameral en esa Asamblea Federal. Ahora bien, las últimas elecciones fueron en el 2021, ¿no? El año pasado. El año pasado. ¿Ya? Para poder analizar el poder de los partidos hay que ir a la Duma, o su representación, o su porcentaje, o cómo lo analizamos. Porque en un país occidental analizás el Parlamento Sí. y según las bancas que tiene uno u otro, Ujú. ves la presencia de un partido en la política. Claro. Bueno, es que primero de entrada hay que aclarar que la política no es una de las cuestiones fundamentales en la vida cotidiana de la gente. No hay debates políticos entre políticos de diferentes partidos, eso es un poco difícil de ver y no es algo que se valorice tampoco. Entonces no es una vida pública politizada, no es algo que la gente esté muy inmiscuida en eso. Después lo que tenemos son dos sistemas, que es
lo que se llama la oposición sistémica y la oposición no sistémica. La oposición sistémica son los partidos políticos opositores a Rusia Unida, que es el partido del presidente, que están dentro de la Duma, efectivamente. O sea, la Duma nos puede dar una brújula de cuáles son los partidos, sí, por pero lo hay menos. partidos, movimientos y políticos que no forman parte de esa oposición sistémica, que están por fuera y no tienen representación en esa Duma. Vamos a la Duma primero entonces. Sí. Le pido a Felipe la gráfica que estábamos manejando. Aunque no están todos, ya estamos viendo allí en azul Reina Rusia, que es, entre Rusia paréntesis, Putin. Yo no me hago... El nombre es Rusia Unida. Rusia Unida, perdón. Que es Putin, ¿está bien? El Partido Comunista, que lo vemos bastante lejos. Sí, claro. O sea, en la Duma, Rusia Unida tiene... Mayoría. 324 diputados y el Partido Comunista tiene 57. Sí, el Rusia Unida tiene mayoría parlamentaria en Rusia. Rusia Unida tiene mayoría parlamentaria, sí, por lejos, ya lo estamos viendo. Sí. Pero además, después, Rusia Justa puede ser el nombre, ¿sí? ¿Estamos bien? Ahora es Rusia Justa, Patriotas por la Verdad. Ese es el nombre. Bien. 28%, 6%, que son 28 diputados, y Partido Liberal Democrático, 23%. Que es apenas un 23 5%. Diputados, 23 diputados. 23 diputados, sí, tienes razón. Yo tengo después gente nueva, decime si estoy bien, Sí. que son 15 diputados, y Rodina, que es un partido nacionalista de izquierda. Y ahí te hago una pregunta, ¿izquierda o derecha son relevantes aquí? No. Porque hay partidos que están considerados de izquierdas o de derechas. Sí, pero no hay una... En Rusia... El debate, digamos, ideológico más fuerte es en torno al nacionalismo, si vamos al caso. Ok. Es lo más importante. ¿Qué grado de nacionalismo tiene cada partido? Y no tanto si es de izquierda o de derecha. Eso no es más occidental, es un poco más obsoleto. Existe el concepto, pero no es tan fuerte a nivel social. La gente en realidad se preocupa más por saber, bueno, si es patriota, si es nacionalista. Podemos centrar más en eso. Los podemos definir más por eso que por si es de izquierda o de derecha. Son categorías un poco vacías en Rusia. Si ven, bueno, porque el Partido Comunista no es de izquierda, si vamos al caso, en Rusia hoy. ¿No es de izquierda? No. Después de esta frase no sé qué preguntarte. Por eso, entonces no tienen valor. ¿Por qué no sería de izquierda el Partido Comunista en Rusia? Porque se ha reconvertido en sus postulados. A ver, el Partido Comunista, lo que se plantean los analistas políticos en Rusia es que perdió de alguna manera su ideología, porque no hay forma de decir que tiene que haber un partido único. Ya partiendo de esa base la gente no lo va a votar. Entonces el electorado del Partido Comunista son las personas mayores, los ancianos, que recuerdan la Unión Soviética gloriosa y quieren que vuelva. Entonces es como una forma de... Tienen ese electorado, y lo que dicen los analistas políticos rusos es que no se reconvirtió el Partido Comunista, que está ahí de una manera que ni siquiera quiere ellos mismos ir contra el poder. Están ahí en su lugar, ocupan sus bancas y bueno, y les gusta trabajar de eso y bueno, están haciendo eso, pero no hay de alguna manera una reconversión ideológica, no hay una manera de querer luchar por el poder efectivamente. Están cómodos con su posición de oposición y ya están ahí. Está perfecto. Después de la tanda, amigos, volvemos a encontrarnos aquí en la tarde de Radio Mundo en el 1170 AM, vuestro dial, y vamos a ver partido por partido, líder por líder. Y te voy a pedir, José, si no es mucho pedir, y bueno, si el tiempo nos da también, por supuesto, alguna frasecita sobre cada uno para que nos ubiquemos, por lo menos, en esta realidad política rusa. Ya volvemos. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Seguimos, amigos, aquí 30 de agosto del año 2022, en La Hora Global, en el 1170M de vuestro dial, aquí en Radio Mundo, tratando de entender este pedacito del desorden mundial que es Rusia hoy, y con José Antonio Saravia tratando de ver cómo se comportan los partidos políticos. Rusia Unida es el caballo del comisario, 324 de 450 en la Duma, lo cual ya dice todo. Luego dijimos que venía el Partido Comunista. Sí.
Con el líder cuyo líder es Zyuganov. Zyuganov, sí. Ahí está. Diste más o menos una semblanza, dijiste que a pesar de ser comunista, Gennady Zyuganov, ¿está bien? Sí. Ahí está, ahí lo tenemos en pantalla. Zyuganov, sí. Disculpa, las pronunciaciones, José, me auxiliarás cada dos pasos. Zyuganov. Sí. ¿Cómo? Zyuganov. Zyuganov. Ahí está. Vos me das un cursito de ruso. Me hablaste de una oposición sistémica y no sistémica. ¿Qué querías decir con eso? Bueno, que hay partidos que están dentro de la Duma y son la oposición formal de alguna manera, y otros partidos que... Este sería el opositor de Putin. Desde muy lejos, como ya vimos los números. Sí, en realidad a este hombre la gente lo respeta mucho porque de alguna manera hizo que el Partido Comunista no desapareciera en los 90, que fue un momento difícil para el Partido Comunista, si bien bueno, hubo reconversiones, hubo cambios. La gente lo respeta porque, bueno, es una persona con convicciones y bueno, intenta combinar también lo que sea el marxismo-leninismo con algunas ideas de patriotismo ruso, reconvertir un poco al partido, pero bueno, se ha estancado, no logra efectivamente cambiar de alguna manera, hacer atractivo su partido al electorado, de alguna manera. Eso se puede deber a que no se pudo desprender de la doctrina inicial marxista, en el sentido de... Bueno, hay combinaciones, pero la gente, los jóvenes sobre todo, te dicen, el Partido Comunista es un partido de viejos. Lo votan los viejos porque, bueno, añoran el pasado de la época de Brezhnev y ya está. Los jóvenes ven eso, que el comunismo fue... ¿Cómo ven los jóvenes el comunismo? Ya se me dio la idea de otro programa anterior. No, pero no, vamos a hacerlo en dos preguntas. Resumido, es que los ¿Cómo jóvenes... ven la Rusia de hoy el comunismo o la Unión Soviética? La mayoría no quieren de vuelta a la Unión Soviética porque implica una limitación a sus libertades. Básicamente es eso. ¿Lo consideran un error o consideran que en realidad el mundo conspiró contra ellos? Lo consideran es que una el pregunta comunismo, tramposa, te sí, el comunismo no es una ideología apropiada para Rusia, tampoco, según ellos. Y los jóvenes tienen ahora el capitalismo es realmente salvaje, podemos decir de alguna manera, en Rusia en algunos puntos, y hay un fuerte sentido individualista y hay un bastante respeto por el proyecto de cada individuo. Entonces los jóvenes también ven que un comunismo, bueno, te limitaría tus libertades, tu proyecto individual, y bueno, por eso van en contra de esas ideas, no las quieren de vuelta en su país. Estas personas tienen la tercera parte, que es lo que tiene el partido de Putin en la Duma, y el que viene, que es el partido Rusia Justa, de Sergei Mironov, tiene la mitad que lo que tienen los comunistas. Sí. Así que en realidad también son parte de una minoría muy menor, por lo menos en la Duma, ¿no? Sí. Pero es un buen reflejo de la sociedad rusa, ¿o no? Bueno, este partido lo que tiene es una presencia en las calles interesante, publican diarios, periódicos que los regalan en el metro, por ejemplo, en Moscú, y son bastante curiosos, interesantes sus notas gráficas, porque hacen bastante humor y sátiras contra... Sí, le quiero confirmar a Felipe, Sergei Mironov, que es la persona con quien queremos encontrarnos. Aquí está. Él lo que quiere hacer, lo que quiere hacer él es unificar los grupos de izquierda de alguna manera. Él va contra el gran capital y plantea que en Rusia no puede ser que haya una brecha de que haya personas multimillonarias en Rusia y gente que esté casi en la pobreza. Entonces, él lo que plantea es, que tendría que haberse un frente de izquierda fuerte en Rusia. Doctrinalmente no tan anclado al comunismo. No, porque si lo vemos ahí, en la misma foto que está mostrando, tiene la Zanashich, que es el cartel que apoya la operación militar especial en Ucrania. Entonces él en febrero el nombre que era antes Rusia Justa agregó y puso Patriotas en su nombre, que es algo muy interesante porque todos estos partidos que están en la oposición en la Duma desde febrero apoyan la operación militar especial en Ucrania, todos ellos se alinearon. sí, al menos los grandes. Entonces
eso te muestra que, bueno, la oposición sistémica, que entraremos en debate, también algunos plantean que la oposición sistémica, estos partidos fueron creados por Putin para mostrar que hay una oposición, pero que en realidad están bajo su poder. ¿Hay algo cierto en eso? Bueno, no sé. No sé. ¿Una percepción? No, la gente en Rusia no lo plantea. Respeta bastante a los líderes de la oposición sistémica de alguna manera. Hay un respeto a sus ideas y hay gente que lo sigue porque realmente... Mironov no es un comunista, ¿podría ser un socialdemócrata al estilo ruso? Bueno, es que en realidad sus ataques al capital son bastante virulentos. Ajá. Es un odio, no sé, parecen aquellas caricaturas que hacían en los primeros años de los bolcheviques contra los capitalistas, que los muestran como cerdos, como osos, como gente que son agresivos y que explotan a los pobres. Tienen, bueno, esas ideas bastante arraigadas. El tema es que los combina con patriotismo siempre. No buscan, no sé, una revolución comunista internacional, eso no lo buscan de alguna manera. Hoy, en el esquema que sigue, también con la mitad de lo que tenían los comunistas. No, la mitad de lo que tenía Rusia justa incluso, bueno. que ya tiene la mitad de lo que tenían los comunistas. Tenemos al Partido Liberal Democrático. Sí. Que hoy tiene al frente a Slutsky, a Sí. Leonid Slutsky, de quien vamos a pasar bastante rápido, porque en definitiva tú me explicabas que él está como interino en este partido. Sí, porque falleció hace pocos meses el verdadero líder. El verdadero líder, que El- sería Vladimir Zhirinovsky, Sí. que también tenemos la fotito de él. Este es el verdadero líder, digamos, de este partido que en este momento está acéfalo, aunque está Sí. a Sí, cargo. sí, sí. ¿Y este partido qué implica? ¿Qué es? Es el más polémico. Bueno, este señor era muy polémico porque hacía declaraciones... Es muy menor, ¿no? Bueno, ahora, él creo que estaba luchando el segundo lugar contra el Partido Comunista hace unos años, pero bueno, ahora cayó. Y en realidad este señor era famoso porque hacía frases polémicas nacionalistas e imperialistas. Y bueno, si uno entraba a la página web del partido, se veía que lo que quería hacer el partido era quitar del país a todos los inmigrantes, por ejemplo. Hacer una nación pura, quitando a todos los agentes externos. Entonces es un partido... Él maneja ese perfil. Sí, es un partido ultranacionalista. O sea, podemos llamarlo. tenemos un ultranacionalista xenófobo al estilo de Salvini, digamos, Bueno, pero en Rusia. Este partido, el LDPR, está asociado a la Agrupación Nacional de Francia, de Le Pen. De Le por Pen. ejemplo, sí. Sí. Para marcar un Y poco. obviamente en el esquema de Vox también. Bueno, no sé, pero formalmente está asociado Porque a la la Agrupación familia, Nacional. digamos, se está armando así. Sí, yo sé que están con la Agrupación Nacional, después el Sí. resto no. Hoy en Italia Giorgia Meloni, ¿no? Que es la que está manejando un poco el pelotón de ese nacionalismo puro, digamos, de derecha, Ujú. aunque no sé si en Rusia se le llama de derecha. No, ultranacionalista o nacionalista. Está bien. Ya que me mencionaste este candidato y ese perfil, ¿la inmigración es un problema en Rusia? La inmigración en Rusia viene sobre todo de Asia Central, Ajá. de los países de Kazajistán, de Kirguistán. Inmigración interna, podríamos llamar, personas del sur, del Cáucaso, de Chechenia, de Ingushetia, de Mano de obra Dagestán. barata. Bueno, sus condiciones son los que hacen, sí, son los deliveries en las grandes ciudades, son las personas que hacen los trabajos de construcción. Y bueno, y ahí sí no sé qué hay ahí adentro porque realmente es un sistema que no sé cómo funciona, si hay mafias o no, porque es algo que está como en una realidad paralela Ajá. a la gente. Y bueno, y hay algunos de ellos, sobre todo los de Tayikistán y de Kirguistán no, pero los de Tayikistán sobre todo son personas un poco violentas que se pelean entre ellos sobre todo, pero bueno, a veces hay ataques violentos de ellos entre ellos mismos o algunas personas rusas y eso genera bastante repudio entre la sociedad. La población del sistema político en general viene de las grandes ciudades, estamos hablando de San Petersburgo, Moscú, las zonas lindantes al Volgogrado, digamos, cerca de Ucrania, o también hay esos representantes de estas zonas periféricas. Bueno, es que depende... ¿Estas poblaciones llegan a tener representantes relevantes en la política rusa? Depende, no. En realidad no. En realidad no.
Habría que entrar a la diferenciar también porque puede ser alguien de esas regiones, pero que su origen étnico sea eslavo también. Claro. Entonces, por eso habría que hilar muy fino. Pero no se ve. No, tenemos que entrar a ver cada político, pero las grandes figuras no. Son, sí, de lo que sería Europa, de Rusia europea. Está bien. Rusia está sufriendo sanciones. En 20 segundos. En 20 segundos. Desde adentro. ¿Surten efecto? No, hubo cataclismo en los primeros meses, pero ya a principios de mayo ya empezó vida normal a nivel económico. Porque lo que no se puede importar, lo importan de otros países que se puede importar y bueno. La gente no se va a morir por no comprarse ropas de marca, de las grandes marcas de Francia o Italia. Esa es la filosofía. Mientras Rusia- haya comida. Rusia se siente fuerte. Sí. ¿Cuándo se termina esta guerra? Cuando Putin quiera. ¿Cuando Putin quiera? Sí. ¿Sí? ¿Es así? Sí. ¿La empezó él o fue provocado? Yo creo que fue provocado. O las dos cosas. Pero ahora yo creo que. Yo también quiero ver qué va a pasar en invierno en Europa. ¿Eso puede hacer cambiar las cosas? Quiero ver qué va a pasar. Yo quiero verlo. Cómo Europa va a solucionar sus problemas. ¿Es culpa de Europa? No, Europa es un títere, podemos decirlo. O no sé si consciente o inconsciente, pero Esa es la visión. Europa es un peón. sí, sí. O sea, es la degradación cultural y además un peón de Estados Unidos. Que está teniendo consecuencias negativas, se pegó un tiro en el pie, vamos a decirlo. O en la pierna. ¿Eso tiene arreglo? ¿Rusia sigue viendo a Europa en algún momento como un posible socio? Esa intención de ser europeo que tú al principio de la entrevista mencionabas. Pero ¿quién puso las sanciones? No, de acuerdo, pero todo puede tener un marcha atrás, José. Bueno, por eso, pero a ver, Rusia no puso sanciones a nadie, o sea, son los europeos, y los europeos las levantan y empiezan ellos a decir queremos ser socios, Rusia va a estar de acuerdo con eso, claro. Muy bien, no te voy a decir que vamos a poner una camarita en tus cursos, pero vamos a tratar de extraer información de allí. Seguramente te vayamos a invitar por algún tema que tenga que ver, no necesariamente con esto, sino con algunos otros aspectos tuyos que yo estuve averiguando y son interesantes. Podemos tener alguna charla desde el punto de vista académico. Muy bien. Los dejamos, amigos, en, las mejores manos en los que los podemos dejar. Alguien que maneja la mejor música del mundo, a continuación, Eduardo Rivero, intentando que ustedes vuelvan a tener en sus oídos ese paraíso musical del cual muchos supimos en su momento disfrutar. Nosotros nos vamos de este pedazo de la tarde de Radio Mundo del 1170M de vuestro dial, por si alguien les pregunta. Esto fue La Hora Global, esto fue como cada martes y cada jueves el intento desde el paralelo 35 de entender este nuevo desorden mundial.